de parte del magistrado Aquino Avilés Valvera. Inicialmente tendría la exposición. Yo trabajo en la ponencia del magistrado Aquino Avilés Valvera y él tuvo una salida extraordinaria, por la cual no pudo asistir a la exposición a la que se le había invitado, y yo vengo en representación de él y me presento, así como lo señaló la licenciada. Pues he trabajado en materia electoral y el tema, pues de inicio es muy interesante. El tema se avisora a futuro muy complejo sobre la reforma electoral, político-electoral. Bueno, el tema de la reforma electoral, como les decía, la reforma electoral tiene la muy reciente reforma electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del presente año. Tiene su gestación, sus orígenes, sus inicios en el año 2012. Se aterrizó en el año 2013 y finalmente se empieza a echar a andar en el año 2014. Siguiente diapositiva. En el año 2014, el 10 de febrero del presente año, se publica la reforma electoral, político-electoral, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un análisis de la perspectiva política, en el sentido de que no nada más es una reforma netamente electoral, sino que conlleva también algunos aspectos como de controles administrativos, de controles gubernativos, por así decirlo, que se van a implementar a partir de la misma. Hay algunos aspectos también de carácter económico que también convergen con lo político, como es el tema de la reforma energética. Esa situación es un paradigma, por así decirlo, en la historia de la legislativa de nuestro país. Estamos de frente o de cara a una sistemática económica, política, social, que va a afectar muy seguramente los próximos por lo menos 10 años. Dicen que anteriormente, en términos de historia, cuando se hacían rupturas de sistemas, pues tenían que ser a través de las armas, como lo sucedió en la revolución política, la revolución mexicana, que fue a través de las armas. Se hizo una ruptura del régimen para cambiar de un régimen netamente dictatorial a un régimen ya a través de leyes. Ahora no, ahora todo es a través de modificaciones al sistema normativo. Sin embargo, yo avisoro o veo que en otros países, como es en Estados Unidos, en otros sistemas norteamericanos, por ejemplo, no tienen esa cantidad de normas, cantidad de reformas, y sin embargo es un sistema que funciona prácticamente, pero en México tenemos esa costumbre. Bueno, el enfoque de esa reforma energética, reforma económica, política, social, yo la aderezo una reforma electoral. De ahí que voy a hablar de algunos aspectos de la misma reforma que me llaman la atención y que considero yo que sería muy interesante, pues, como poner el dedo en el renglón y ver como ciudadanos si realmente es algo que nosotros consideramos. Recientemente se ha cuestionado, se ha señalado mucho la reforma energética, se ha hablado de la reforma energética. Sin embargo, como que estamos en esa inercia los ciudadanos de no voltear hacia la reforma político-electoral, como que el resultado de un cierto abstencionismo, no nada más en las urnas, sino en la participación de los ciudadanos respecto, o ese recelo de decir, no, pues no me interesa, son los mismos partidos del gobierno y no me interesa. Y sí, bueno, si nos interesa la cuestión energética o porque afecta a la cuestión económica, entonces, pero sí señalamos ese aspecto, pero no señalamos el aspecto político-electoral porque tenemos ese abstencionismo, repito, de no participar. Sin embargo, es muy importante cuestionar esa reforma, porque a partir de la reforma político-electoral es a partir de lo cual tendremos ciertos tipos de gobierno, es
ciertas funcionalidades del gobierno, lo cual finalmente va a afectarnos como ciudadanos mexicanos, como ciudadanos morelenses o como participantes de un sistema político. El primer tema de la reforma, bueno, hay muchos temas que se abordan en la reforma electoral. El primer tema de la reforma electoral es la reelección legislativa. La reelección legislativa ya están ahí establecidos máximo 12 periodos, es decir, 4 para el caso de los diputados y 2 periodos para el caso de los senadores. Ese tema de la reelección legislativa se rompe con ese esquema o ese prototipo que se plasmó en la reforma de la Constitución Política de 1917, es decir, sufragio efectivo, no reelección. ¿Cuál fue el primer mecanismo legitimado, de legitimación que surge, o más bien el principal mecanismo de legitimación que surge de la Revolución Mexicana fue la Constitución Política de 1917? O sea, esa revolución social, esa ruptura, ese choque de régimen, viene a dar como consecuencia un régimen, un sistema legislativo en el cual se plasman algunos, tan solo algunos, de los ideales de la Revolución Política de 1910, Entonces, uno de los temas que ahí se establecieron, de los lemas, de los principios, fue precisamente el sufragio efectivo, no la reelección. ¿Para qué? Como un mecanismo para prever la no reelección del poder, principalmente del Ejecutivo, pero se extendió a los otros órdenes de gobierno, sus órganos de gobierno, como es el legislativo. Si ustedes se dan cuenta, estamos pasando ya de un poder ejecutivo de un presidencialismo que en su momento dado lo han señalado especialistas como ha sido Carbonell y otros más. Ha pasado de ser un régimen presidencialista a un régimen de poder, de votos de poder en el legislativo. Quiero aclarar que esta participación es puramente académica y no es una posición del Tribunal Electoral, pero sí es una idea que yo tengo. Ya esa figura del ejecutivo, del presidente fortalecida, donde el presidente era quien tenía el voto de poder, el presidente era el que mandaba y que decía, ya pasó de ese presidencialismo a un poder netamente a la Cámara, en ese caso al Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque lo vamos a seguir viendo. O sea, si se dan cuenta, este mecanismo, ¿sí?, de reelección legislativa, pues es un logro para ¿quiénes? Para los propios diputados, porque les garantiza que van a estar ahí. Sin embargo, yo creo que lo conveniente, por eso les digo que es importante la participación ciudadana, porque los ciudadanos deben de estar, ya ven que está también la figura de la iniciativa de leyes, también eso ya se está implementando con la reforma que más adelante vamos a seguir comentando. Y ahí los ciudadanos pueden decir, a ver, yo no quiero que los legisladores sí que se reelijan, pero que haya un filtro, vamos, para esa reelección. Es decir, el filtro sería el análisis de la revocación del mandato, como vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, sí te reelijo, pero también dame chance de que también te pueda revocar tu mandato, si no eres un buen gobernante, un buen empleador. Entonces, en este caso, el mecanismo que ellos implementaron, que lograron luego de una discusión muy ardua, fue la reelección legislativa, para beneficio, según esto, de continuar con una carrera legislativa, es decir, que la experiencia del legislador pueda seguirse perfeccionando para hacer mejores leyes, para hacer mejores decretos. Sin embargo, yo veo ahí que en México tendemos a hacer, siempre que en México hay una buena intención, luego se tiende a desvirtuar esa buena intención. Entonces tenemos que implementar una revocación de mandato para tenerle pues un control. Pero ¿cómo vamos a hacer? Pues con la participación
pero si los ciudadanos estamos enfocados en otros temas, sobre todo en el tema económico, pues nos desenfocamos en el tema político y es ahí donde nos afecta, principalmente porque es en donde surge la cuestión económica, ¿no? ¿Quiénes van a gobernar la cuestión administrativa? Se habla de la elección de lo que les decía, de diputados locales y alcaldes también. En el caso de la elección de diputados locales y alcaldes, tiene que aterrizarse en las normas constitucionales y secundarias de los estados. Aquí pasa un dato muy curioso. El legislador federal va tendiendo a hacer un sistema federalista y hasta cierto punto centralista. Es decir, crear leyes que rijan a nivel federal, crear leyes que sean implementadas a nivel general y todo concentrarlo en esas normas. Sin embargo, yo creo que lo conveniente para implementar esa idea de la reforma, pues es aterrizarlo en las leyes locales. En este caso, habrá que plasmarlo en estas normas. Yo lo que veo de la reforma también es un desorden totalmente. No hay un orden, no hay un esquema, es decir, tal parece que los artículos fueron al vapor, y creo que las normas secundarias se están haciendo al vapor, y eso es muy peligroso, porque ya el proceso electoral ya está a la puerta de la esquina. ¿Y qué les voy a decir? Yo les voy a decir, no se van a implementar esas normas. Si se llega a julio y no hay normas, olvídense que van a aplicarse para ese proceso. Tendrá que hacerse la aplicación correspondiente hasta el siguiente proceso. Depende de la estructura de cómo se vayan a promulgar. Es decir, se publican para julio. Yo creo que ya no sería para este proceso. El proceso inicia en diciembre de este año. Y entonces tendría que ser para el siguiente. Y el hecho de hacer las cosas bien no significa siempre que sean a través de discusiones, sino es con el tiempo, con una formación. No lo veo así. Siguiente, por favor. También se habla de una fiscalía especializada, es decir, la PG en el tema de la Administración Pública Federal, la PGR desaparece y se crea lo que viene siendo una Fiscalía General y dos fiscalías especializadas, una en el tema de delitos electorales y otra fiscalía especializada en el tema del análisis de la corrupción o para prever la corrupción. Eso es cuanto a la Fiscalía General que se pretende. Siguiente, por favor. En el tema nuevamente electoral, esa fue la principal cuestión de la reforma, se está la creación del INE. Por ahí alguien bromeaba y decía, ya ven que es muy dado en las redes sociales poner esos como dibujitos o fotos y le ponen ahí como nombres y cosas, ¿no? Y que le ponen, estaba Sócrates, creo que era algún filósofo, y estaba con su pupilo ahí, y estaba ese maestro. ¿Por qué en México habla ¿por qué en México se implementó el INE? Dice el maestro, porque en México la democracia es inexistente. O sea, curiosamente, sí está en historia, porque el INE, el IFE, el Instituto Federal Electoral, no, a mí me dio mucha risa. Yo aprecio mucho a los consejeros, en especial a una consejera, pero también no es mentira que yo se lo he dicho, no se me hace correcto, ya hablando en serio, que al Instituto Federal Electoral nada más le quiten lo federal y le pongan lo nacional. Y entonces eso vuelve a ser como cuando estábamos en la época del porfiriato, que era un centralismo, cuando todo era nacional, el Instituto Nacional de no sé qué, el Congreso Nacional de no sé qué, o sea, todo era centralista, pues. Entonces no se me hace correcto, no lo veo correcto
que queramos cambiar al Instituto Federal Electoral a través de una denominación, sino que tiene que haber un fondo. Yo no veo el fondo. O sea, yo a ver si alguien de ustedes me dice, oye, pues es que sí, el IFE actuaba de tal forma y ahora el INE va a actuar de tal forma. Pues yo no le veo el caso, yo no le veo el fondo. Porque el único fondo que yo veo es político, descentralista. Porque si era el Instituto Federal Electoral, pues ya tenía ese carácter general. Ahora, si le nombras Instituto Nacional Electoral, pues ya no es federalista, es centralista. Entonces, ese tema es muy curioso, muy difícil, muy complejo. Yo no voy en contra del cambio, creo que todos los cambios son buenos, pero sí se me hace curioso el asunto este de la denominación del Instituto Nacional. Y surge este nuevo Instituto Nacional Electoral que precisamente hace unas semanas quitaron el nombre completo del Instituto Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, y ya están los nuevos consejeros trabajando. Sí surge con algunas atribuciones interesantes, pero vuelvo a ver lo mismo, interesantes porque son nuevas, pero no porque vienen a dar un esquema para mejorar el sistema. Aquí el Instituto Nacional Electoral tiene la decisión final como si fuera la del Tribunal Federal. ¿A qué me refiero? A que, a ver, vamos a suponer, en el estado de Morelos hay una elección. Vamos a poner un caso hipotético. Y si en el estado de Morelos los consejeros estatales no están funcionando, no están haciendo la función correctamente, es decir, se ve reflejado que hay un desorden en el procedimiento de elección, previo, durante y después, a ver, el instituto puede atraer el asunto y el instituto organizar, de hecho participa, pero de entrada podría el instituto atraer ese caso para conocerlo ellos. Y entonces eso no es un tema nacional centralista, a mí sí, porque se supone que hay normas estatales, que es un estado libre y soberano, Morelos, y si de repente viene el instituto y atrae todo, esos son los temas delicados que trata la Cámara. Y bueno, también se habla de parte del Instituto Nacional Electoral del tema de establecer criterios interesantes, trascendentes, de trascendencia. Cuando el Instituto Nacional Electoral advierta que en determinado estado se va a fijar un tema de trascendencia, en cuanto a, ¿qué me refiero? A fiscalización de partidos políticos, sanciones a partidos derivado de un procedimiento de afectación a las normas, en este caso de alguna incidencia o delito electoral, el INE va a poder traer esos casos a su conocimiento y va a poder sancionar, pero además fijar criterios. Algo que me parece un poco delicado, porque también, repito, los consejos estatales, ¿en qué papel quedan? Será el instituto el que les fije en su reglamento, porque ya, o en las leyes secundarias se tendrá que delimitar esa trascendencia o importancia que se le dé a los consejos estatales locales, para poder ellos también fijar esos criterios, o poder ellos emitir esas determinaciones. Pero el INE sigue teniendo ese carácter. Sí, por favor. El Instituto Nacional Electoral actualmente, siempre y actualmente, porque todavía no entra en vigor las normas secundarias, todavía no las tenemos, el IFE y ahora INE han realizado lo que se llama la carrera de la formación servicio electoral o la formación electoral de carrera. Es decir, que solamente la gente altamente capacitada puede acceder o accesar a los cargos del INE, en este caso del IFE, del Servicio Profesional Electoral. Y es decir, se implementan todo lo que son los exámenes de alto nivel, exámenes de alta dificultad, para que sean las personas mejores capacitadas, que tengan mejor perfil, que tengan mejor currículum académico, los que pueden estar participando o
teniendo acceso a esos cargos del Servicio Profesional Electoral o del Instituto Federal Electoral o INE actualmente. Esa idea se va a trasladar a los estados, a los consejos estatales electorales. Esa idea es porque la nueva reforma prevé que será el Instituto Nacional Electoral quien designe o nombre a los consejeros estatales electorales. Ojo, yo creo que el mecanismo que ha implementado el IFE y ahora INE, esos mecanismos de acceso a los cargos del Servicio Profesional Electoral son más severos, más fuertes y más dificultosos que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque todavía ya en el Tribunal Electoral de la Federación todavía hay acceso a nombramientos de cargos que pueden hacer directamente los magistrados, del secretario de Estudio y Cuenta, auxiliares o personal jurídico, y obvio que hay también concursos para acceder a ser secretario de Estudio y Cuenta o auxiliar o personal jurídico, pero que existen cargos que todavía son por designación. Acá no, todos son de concurso. Y esa idea se va a trasladar a los estados. El Instituto Nacional Electoral, en principio de cuentas, tendrá que elegir. Dice, bueno, yo leí las propuestas de reforma. Ahorita ya nada más se aprobó la Ley General de Delitos Electorales, pero falta toda la carpeta, toda la carga fuerte de leyes que todavía se piden, están en discusión y análisis. Y en una de ellas, de la propuesta, me parece que fue del PAN, creo que coincide con la del PRI, es de que el Instituto Nacional Electoral designe a los consejeros estatales locales hasta el día 30 de septiembre de este año. O sea, que una vez que se pongan en marcha las reformas electorales secundarias que tendrá el INE, pues me imagino 2 meses o a lo mejor 1 mes para emitir una convocatoria. Ya para esto ya protestaron los consejeros nacionales, dijeron, espérenme, pero ¿cómo piensan hacer eso los legisladores? No van a tener tiempo para emitir una convocatoria y llamar a todos los profesionistas que quieran participar con un cierto perfil de nivel académico, con cierta experiencia en la materia electoral y además poder concursar, es decir, someterse a los exámenes rigurosos para poder finalmente obtener un nombramiento como consejero electoral local. Y también a todos los más profesionistas que van a integrar los consejos estatales locales. Entonces, esos mecanismos de elección a nivel federal, a través de los que implementa el Instituto Nacional Electoral, acuérdense que el Instituto Nacional Electoral o IFE se encuentra integrado por órganos de dirección, técnicos y ejecutivos. Y tenemos a las juntas ejecutivas locales, tenemos a las juntas ejecutivas distritales, y tenemos a lo que viene siendo el Registro Federal Electoral y al propio Consejo General Electoral, el secretario ejecutivo. Entonces, todos esos cargos son por, excepto el secretario ejecutivo, que es por designación, pero los demás son por concurso. Y estará muy interesante en cuanto a que se implementen los institutos estatales electorales. Siguiente, por favor. En el caso de las sociedades creativas, compañeros, lo que hemos advertido, lo que se ha visto, es que los institutos estatales electorales han sido designados generalmente de forma política, totalmente, por designación de las legislaturas o por propuestas de los gobernadores, y luego se avala por parte de las legislaturas o por propuestas de los grupos parlamentarios y se avala finalmente en las legislaturas. Es decir, aunque se haya convocado y se haya hecho un aparente concurso, finalmente el inicio, el trasfondo es político. Entonces es lo que se quiere evitar con la reforma, que se haga esa designación política, sino que sea una designación jurídica. Y todo lo referente a la competencia del Instituto Nacional Electoral va a pasar a la competencia de los institutos estatales electorales. Una de las funciones, bueno, ¿cuáles son las funciones de los institutos estatales electorales? La organización del
proceso electoral, es decir, de las elecciones, organizarlas, es el aspecto administrativo, la organización antes y durante, incluso después, en la etapa de resultados, para poder los institutos locales hacer el cómputo final de las elecciones y poder emitir una constancia de ganador o de partido político o candidato ganador y otorgarlas definitivamente a los candidatos. Hay un principio que a mí me parece muy interesante, que es el de máxima. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Porque me voy a... ¿Ustedes me avisan? ¿O sí, por favor? Porque si no, después me voy plática y ya no me fue más de la hora. Les decía, el Instituto Nacional, los institutos estatales electorales tienen esa función de organización. Ahora hay un principio muy interesante que es el de máxima publicidad. Anteriormente, los principios rectores en materia electoral, tanto para los tribunales electorales como para los institutos locales y federales, era el de certeza, objetividad, independencia, imparcialidad, pero ahora está el de máxima publicidad, es decir, la intención es que todas las actuaciones estén a la mano del ciudadano, que todo se transparente. Curiosamente, un amigo mío, Rudecindo García Morelos, del estado de Michoacán, en un momento dado quiso tener acceso a un paquete electoral, a una urna que ya había sido, ya había pasado el proceso electoral, ya había pasado la etapa de resultados, ya era definitiva la elección, estaba en la definitividad. No obstante, ya había pasado el tiempo, no pudo tener acceso a los documentos ahí contenidos y lo impugnó en aquel entonces, creo que fue en 2011, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y solicitó un control de convencionalidad, es decir, comparándolo con las resoluciones y los criterios emitidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y las comisiones. Y entonces la Sala Superior dijo, no, yo no puedo ejercer control de convencionalidad y no puedo darte ese acceso a la información que tú dices, porque no es un acceso, porque la información es reservada, privada, privilegiarse el principio de máxima publicidad, es decir, todo es público en materia electoral, a excepción de la información reservada o privada, pero en determinados casos muy particulares. Antes era todo es reservado o privado, salvo que todo sea lo demás público. Es decir, los votos se sabe que son públicos de la cantidad, pero no puedes tener acceso a determinados votos. A partir de 2006 que empezaron las impugnaciones particulares de votos y análisis de los magistrados federales de votos, como que se ha venido aperturando esa situación de decir, bueno, antes era imposible casi antes de 2006 acceder a los paquetes electorales, pero poco a poco se ha venido haciendo más factible la transparencia, y esta reforma viene a dar la cereza del pastel en materia de transparencia. Tal es así que recientemente al encargado de la transparencia del TRIPE lo nombra el encargado, el director general o presidente, no sé cómo sea el nombre del cargo, del Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información. Entonces es como resultado de decir, bueno, pues en materia electoral se ha gestado tanta la cuestión de la transparencia y acceso a la información que se ha contado con un buen esquema de profesionistas, tan es así que se han postulado para ese tipo de cargos. El siguiente, por favor. Entonces ese es un principio, un logro muy importante. Es el... Sí, lo que decía, bueno, esto ya lo adelanté, sí, por favor, que los nuevos perfiles van a ser los que tengan acceso a los cargos de materia electoral. Retirar el control de los institutos estatales locales de los congresos, lo que decimos también, eso ya lo comenté, los congresos de los estados tienen el control político, porque yo te nombro, tú estás directamente a, oye, consejero yo te nombré, ¿por qué no existe esto? Entonces ya eso definitivamente se va a aniquilar. Si esa práctica se da, ya definitivamente con esto ya no se va a dar. Siguiente, por favor. Bueno,
La reforma, les puedo decir, no tiene nada de nuevo en cuanto a atribuciones de los tribunales y consejos electorales. Nada de nuevo. Más el principio de máxima publicidad, pero para de hasta ahí. Y luego dice, te doy autonomía y te doy independencia. Tribunales, institutos, les doy autonomía, les doy independencia. Pero, ¿cómo puedes tú darme autonomía e independencia? Pues a través del sistema económico, darme un presupuesto. O sea, se habla de la autonomía, de la independencia, pero no se habla de una autonomía y una independencia presupuestal. Entonces, no se cumple el fin hasta que no me des presupuesto. ¿Y qué creen? Que en las normas, en los proyectos de normas secundarias, no viene ese tema. No se dice nada. Y en algunos proyectos o propuestas que hacen, por ejemplo, creo que el PAN o el PRD me parece, que es el que dice que en cada constitución política de cada estado se deberá prever el monto o presupuesto que se deberá asignar a los tribunales y consejos locales. Y entonces dije, wow, yo esperaba ese paquete para el nivel federal, es decir, yo esperaba que dijeran las normas secundarias, todos los tribunales electorales y los consejos estatales locales tendrán un presupuesto asignado y cierta cantidad en términos de lo que se acuerde con los órganos de gobierno local y federal, y no fue así. Entonces, y en ese tema, pues no quedó muy vago, y en el tema pero fuera de ahí, de esos casos que les comento de independencia, de autonomía, de máxima potencia, yo no veo nada nuevo, más que elevar a rango constitucional, y es ahí donde dices, a ver, es un desorden la reforma política electoral, porque de repente mete temas de este tipo, y de repente mete cuestiones de nulidad de elecciones, que son cuestiones jurídicas netamente que deben estar delegadas a las leyes secundarias, y las mete ahí. Como es el tema de uno de las causas de nulidad de elección, es el rebase de costos de gastos de campaña. Y dice que cuando el candidato ganador con el perdedor tenga 5% de diferencia, es decir, que esté un poco cerrado, la diferencia sea mínima, entonces ahí ya operará la nulidad de la elección, pero le mete los elementos para poder configurar la causa de nulidad, es decir, que sea determinante y sistemático. ¿Y qué se entiende por determinante? Pues la determinancia, de acuerdo a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es de que sea lo suficientemente trascendente o que esas conductas sean lo suficientemente trascendentes para afectar la elección, es decir, está viciada de origen, no puede subsistir, o que numéricamente, en términos de matemáticos, como es los porcentajes, que esté lo que llaman vulgarmente cerrada. Bueno, anteriormente eran 2% y ahora se eleva a 3%, o sea, para sostener un partido político, anteriormente era el 2% y ahora será el 3% para poder mantener a un partido político a nivel federal. Esto da la posibilidad de que, espérame, desde 1977 y a 1980 se hizo la apertura de política de partidos, y entonces se dio la oportunidad de que no sea un solo partido que era el PRI, sino que fueran más partidos. Pero repito, las buenas intenciones en México se vuelven viciadas, porque llegamos al punto donde tenemos demasiados partidos políticos, tenemos que mantener a demasiados partidos políticos para poder acceder al poder. Y ahora con este candado se busca pues dejar un cierto porcentaje para poder continuar con el registro del partido. Si no, a nivel local, a nivel federal, va a tener que perder su registro. Se reduce, al principio se había dicho que se iba a reducir el tiempo entre la elección y la toma de posesión del cargo, que finalmente lo que quedó en la reforma fue que el 1 de octubre va a tomar posesión el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pero finalmente también se traslada la elección de julio a junio, entonces ya no quedó tan reducida ese periodo. Sin embargo, pues por un mes o medio, me parece, pues sí se reduce un poco, pero al principio era julio la elección y en octubre
la toma de posesión, y ahorita ya quedó junio y en octubre la toma de posesión. Lo que llaman equidad de género. Bueno, se ha gestionado mucho ese tema de equidad de género. Yo creo que deberá gestionarse no nada más para el tema de los diputados, senadores y de gobierno, sino para el tema de todas las instituciones. ¿Cuántos tribunales tenemos en nuestro país electorales y cuántos institutos electorales? Y vean la cantidad de cargos para hombres. Lo que quiero decir no es una posición feminista, simplemente quiero decir, si las mujeres tienen esa capacidad en igualdad de condiciones y bajo el esquema de profesionalización de los institutos estatales electorales y de los tribunales, pues que tengan acceso por igualdad de condiciones a los cargos. Bien, el gobierno de coalición no es más que nada lo que decíamos del presidencialismo, ya no tener esa figura del gabinete, del sistema de gabinete, sino que el presidente de la República gobierne frente a un gabinete plural que le pueda llamar la atención y decirle, oiga, presidente, no es así, y no ser un gabinete designado por él mismo, por el partido. Eso se viene con la reforma. La ratificación del gabinete no va a ser otra más que continuar con el proyecto, y en ese sentido la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores van a poder hacer esas ratificaciones, sobre todo tratándose de Hacienda y del tema del canciller. La rendición de cuentas en cuestión de seguridad, ese tema surgió porque luego los planes de gobierno son por periodos. Ahora ya lo que se pretende es que en materia de seguridad se continúe con el plan de gobierno. Lo que pasó en Colombia, ¿no? Llegado al momento donde había bastante inseguridad en materia de guerrilla y en materia de narcotráfico, lo quieren trasladar acá para continuar con el esquema de combate a la delincuencia. El gasto de publicidad oficial es otro tema que se surgió en virtud de que ya se había aniquilado la figura de la publicidad personalizada de los gobiernos. Ahora se busca ya que se establezca el tema de gastos de publicidad, se eleve al rango de ley y se establezcan los parámetros a seguir. Bueno, en general, el Consejo Nacional de Evaluación ya no va a depender del presidente de la República, va a tener que salir para que sea una forma de evaluación, de control, de fiscalización del tema de las actividades del Poder Ejecutivo. Es otro logro. La idea, desde que estoy trabajando en materia electoral, desde el año 2006, siempre he escuchado el mismo tema o la misma canción. De hecho, una vez me tocó en una plática, en una conferencia, en una mesa redonda, acompañar a gente como el actual consejero Lorenzo Córdoba Vianello, y hablábamos de este tema, de la desaparición de los tribunales electorales locales y de los institutos electorales locales. Y ninguno de los compañeros de la mesa, incluyendo al actual consejero presidente del INE, tomamos como consideración o como conclusión el tema de aniquilar o eliminar la figura, porque entonces sería totalmente centralista la función. Hubo como una mediación o como un límite, como un parámetro finalmente que se logró en la reforma federal, porque tenían esa idea les estoy hablando del 2011, tenían esa idea. Y con la reforma, y con esta reforma se volvió a tomar esa discusión de que se clausurara el tema de los tribunales electorales locales y de los institutos estatales electorales. Sin embargo, finalmente quedó la idea de control que les decía del Consejo Nacional con los institutos locales y del Consejo y del Senado con los tribunales electorales en cuanto a nombramientos, y partir desde ahí en el sentido de que los tribunales locales ahora van a tener que darle cuenta también al Tribunal Electoral Federal y los institutos locales al Instituto Nacional Electoral. Entonces sí se medió, se contuvo esa idea de eliminar a los institutos y tribunales locales con la idea de control. Yo lo que advierto en materia de justicia electoral local es sí, muy importante la integración, pero muy importante también el funcionamiento. Los tribunales locales y los institutos locales
deberán de tener una autonomía en cuanto a su presupuesto y en cuanto a su funcionamiento. Si se va a implementar una carrera electoral profesional a nivel federal, que se implemente de una vez también a nivel local, y un control político para ello, si bien es cierto ese nombramiento, pero también el funcionamiento, y que haya esa posibilidad de revocar los cargos de magistrados y consejeros locales cuando no tienen un funcionamiento profesional absoluto. Yo he visto, y no es una crítica, es una crítica constructiva, deben de haber en las leyes locales más normas, disposiciones específicas, más severas en cuanto a las determinaciones, porque muchas veces los partidos, muchas veces los candidatos ven a los tribunales locales o los órganos locales de justicia electoral como menos órganos de trámite, y llegan con esa prepotencia y no lo ven como lo ven al tribunal. Yo he visto promoventes que llegan al tribunal local y llegan al tribunal federal, sí señor, disculpe, hasta el cambio nada más en cuanto a su presentación. Creo que ese sería. Y el otro tema es, muchos piensan que los magistrados tienen que ir en este año. El artículo 4 transitorio, desde mi punto de vista, ya estamos en el estadio, en el estatus de excepción que establece el artículo 4 transitorio. No se pueden ir ya. Tendrán que terminar el periodo o el proceso, más bien, tendrán que terminar el proceso electoral. Aun cuando su periodo termine, por ejemplo, en marzo del año que viene o en enero del año que viene, los actuales magistrados, aun cuando el 10º transitorio dice que se tienen que ir, para el punto de vista ya no se podrán ir, sino que hasta que termine el proceso electoral, porque entonces así habría una afectación a los tribunales. Se impugnó la situación de que los magistrados actuales, aunque tuvieran su nombramiento, se fueran. La Sala Superior, en una resolución pues compleja, dice que no puedo tratar el tercer, ¿verdad? Porque yo vengo del Tribunal Electoral, mis inicios son del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero la Sala Superior no debió haber emitido una sentencia donde diga, yo no puedo tener control de convencionalidad, porque sí tiene control de convencionalidad. La Sala, en el caso de Hampton, en el año 2011 ejerció control de convencionalidad, y con los magistrados locales dije que no. Qué curioso. No quiso entrar a la sala a una discusión de carácter política que podría afectar al Senado de la República. El Senado finalmente los nombra a los magistrados de la Sala Superior. Pero en fin, ese es el tema de la justicia electoral local. No se dijo nada en la reforma político-electoral de atribuciones, de mayores medios de apremio, como les decía, para poder hacer efectivos sus resoluciones. No se habló de temas de unidad de elección local, no se habló. Se habló del tema principal, váyanse los magistrados locales actuales y convóquese a nuevos magistrados. Ese es el tema político. Y yo creo que desde ahí no se pasa. Si tú vas a designar a nuevos magistrados y un sistema nuevo de elección, también designa, establece, prevé un sistema nuevo de funcionamiento de los mismos, mejorándolo, creándolo, haciéndolo de una manera eficiente en la práctica. Con eso termino mi intervención. No sé si ustedes tienen alguna cuestión que contarme, o que participar, o aclararme, o aclararnos a todos. No sé, por ahí tengan alguna intervención. Sí, adelante. ¿Qué va a pasar con las credenciales del elector? ¿Se van a cambiar? No, pues muy seguramente van a tener que funcionar para el proceso electoral. Entonces, ¿eso ya perdería validez? No, van a funcionar. Imagínate que las credenciales estas digan, no, pues ya pierde la validez. Es una tarea increíble para ellos. Que de por sí ya alguien te protestó que no puede nombrar en un mes a los consejeros. Tendría que ser para este proceso. Una, porque las normas no se expedidas, las normas secundarias. Y si las normas secundarias, repito, se expiden en agosto, acuérdense que antes de los 3 meses previos a la elección no pueden haber nuevas normas que afecten el proceso electoral. Tienen las nuevas normas que se expidan, y las viejas normas que están
el estatus de normativo que tenemos, tiene que aplicarse para el proceso electoral. Y ya después, ahora sí, entra en vigor la siguiente norma, la vacación legis, ¿no? Es establecer la vigencia de la norma, cuándo va a empezar a entrar en vigor. Y ahí hay un estado de limbo, pues. Y como estamos en el limbo, ahorita para mí es la agencia tiene que aplicar